con San José. Es decir, usted en la puerta nos da una ofrenda generosa, la que quiera, y vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta la 1 celebrando la fiesta de San José, Padre nutricio de Jesús y el más grande y más poderoso intercesor. Quiere la conversión de su marido, de sus hijos, de su esposa, quiere la conversión de su familia, empiécele. Primero, cuando vaya a pedir, póngase en paz con Dios. Deje el pecado, arrepiéntase, confiésese, comulgue, y después después de esos preliminares que son muy importantes, son fundamentales, entonces sí, empiece a hacerle una novena a San José. Le prometo que conseguirá empleo, que mejorará sus cosas, y si simultáneamente usted empieza a pagar diezmo, o si hace unas ofrendas en el nombre de San José, o una gran limosna en el nombre de San José, usted va a tener una bendición de Dios súper gigante. Belén, nosotros la casa de Belén, allá la corporación Belén, en la casa fraterna estamos consagrados a San José, y no nos ha faltado a ninguno el pan, no nos ha faltado a ninguno lo necesario. La casa con unos gastos muy altos, arrendada y secretarias y todo, la casa se sostiene, porque es que San José sostiene sus obras. A mí me decía una monjita, de las monjitas de los pobres que tienen en las 63 ancianos y en la 11ª, le pregunté cuántos ancianatos tienen en Sudamérica, y dijo 400, es que las obras de la iglesia son grandiosas. ¿Y cómo se sostienen? Dijo San José. San José, imagínense, San José tirándole al Señor ahí la túnica y diciéndole, mira hijo, allá hay que darle comer a esos pobrecitos, a esos ancianitos, hay que darle las medicinas, hay que darle las cosas. Ahí sostiene San José. Yo le tengo una gran devoción a San José por eso. José en hebreo significa aumento o aumentó. Fue el penúltimo de los 12 hijos de Jacob, o de Israel, como lo quieras llamar. Después el último fue Benjamín, estuvo en Egipto. Y el José de Egipto daba pan para la gente, pan para los egipcios, y pan para todas las naciones que venían a pedir el trigo de la abundancia de 7 años, cuando José fue vicegobernador o fue gobernador de Egipto, después de haber sido vendido por sus hermanos. Da el trigo, la comida para el estómago, y José de Belén nos da el trigo, el pan de vida, lo pone con la Virgen María, colocan sobre el altar del mundo el pan vivo bajado del cielo. Eso es lo que la Virgen y San José nos entregan a nosotros. Por eso San José tiene esa gracia tan grande de Dios de conceder cualquier favor, pero primero póngase en paz con Dios. No lo coja como un amuleto ni como un talismán, sino que usted se confiesa, comulga, deja su pecado y vuelve a San José, y San José le dará lo que usted necesita. El 18, entonces esperamos que la ofrenda sea inmensa, como dice, dad y se os dará, es el Evangelio. Vamos a utilizar esa ofrenda para las obras sociales que tiene Belén, esa ofrenda, y después la Eucaristía para Belén, para el sacerdote y para los predicadores. Vamos a recoger la ofrenda de la entrada y la ofrenda de la Eucaristía, y no vamos a pedir nada por la entrada, ¿no? Pero necesitamos que nos dé una ofrenda, aunque sea una monja, pues, pero el que da generosamente, recibe generosamente. Pues bien, Dios existe, los evangelios son literales, y voy a darles una prueba científica de los evangelios. Imaginen que hace unos años, en el año 1988, por allá, voy a empezar por el principio. Dice, Isaac Newton, el científico, había recibido una tradición. La palabra cabala judía significa tradición, ¿no? Pero no es la cabala esa de la brujería que usan ahora en la nueva era, no. Era la cabala antigua judía, de que había un código secreto, cifrado, misterioso dentro de la palabra de Dios. Entonces pasó toda la vida haciendo números y haciendo investigaciones. El científico Isaac Newton gastó muchas horas en eso y no logró hacer nada. Un día, en el régimen comunista hace muchos años,
un pastor, un judío, creo un judío, un rabino judío, cogió la Biblia hebrea, la Biblia antigua, y empezó a hacer experimentos de contar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada 7 anotaba la letra, cada 7 anotaba la letra, y empezó a salirle el nombre de Dios. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Y entonces empezó a buscar si había algo cifrado, algo escondido en esa transcripción de los 38 libros judíos de la Biblia que estaban escritos en hebreo, ¿no? Y empezó a encontrar palabras y palabras y palabras rarísimas en una cosa. Cuando él fue a los Estados Unidos a vivir, él se lo contó a alguien, a otro, y volvieron a hacer el experimento y empezaron a encontrar más palabras. Entonces se lo contaron a un científico norteamericano y Dios esperó 2000 años a que hubiera computadores, a que hubiera ordenadores, como dicen los españoles, para empezar a encontrar los códigos. Y empezaron a encontrar que al colocar las palabras, las letras del hebreo, de los textos bíblicos, empezaron a descodificarlo. A ver, les voy a explicar. En hebreo y en griego, cada letra del alfabeto tiene un valor numérico, significa un número, ¿no? Porque no había números, los números lo hicieron los árabes. Entonces, la letra Aleph vale 1 en hebreo y empieza usted a ver las otras letras del alfabeto hebreo. La letra Tau del griego tiene un valor numérico, entonces empieza a cada palabra, usted coge el valor numérico de cada letra y lo suma y le da un número. La palabra Jesús, la palabra Yehoshua, Jesús, significa, tiene el valor numérico, sumando el valor de cada letra, el número que tiene cada letra, da 888. Dice San Agustín que cuando Jesús nació, la Sibila Cumana dijo: ha nacido el Rey del mundo, el que rescatará a todos, y se cayeron los ídolos y explotaron, dice, y en ese momento, dice la Sibila Cumana, inspirada por Dios, a pesar de ser una bruja inspirada por el demonio, en ese momento Dios le sopló algo y dijo, y su número gemátrico es el 888. O sea, el número de Jesús es 888. Así como el número del anticristo es el 666. De paso, en estos días Benedicto habló del anticristo. Dijo que toda violencia venía del anticristo. El número 888 es el número de Jesús. Es increíble eso. Y la Sibila Cumana lo dijo. Entonces, al descifrar la Biblia, al colocar en orden, se empieza a escribir arriba, hacia la izquierda, y colocaron una letra debajo de la otra, ¿no? En el código secreto de la Biblia, que salió ahora el tercer tomo, y yo le tengo mucha desconfianza a ese periodista, aunque tiene datos muy buenos y muy interesantes, pero tiene muchas hipótesis falsas, y él es ateo y molesta mucho, pero esos códigos han llegado a todas partes del mundo. Entonces empezaron a descifrar ese código, ¿no? Y a veces cogían la letra de arriba hacia abajo, a veces diagonalmente, a veces de derecha a izquierda, y empezó el computador. Si no existieran los computadores sería imposible descifrar esos códigos. Ahora, imagínense hace 4000 años, los que escribieron la Biblia, que eran unos profetas ignorantes, no sabían matemáticas, ¿no? ¿Cómo van a codificar eso? Es Dios en el dictado del profeta, o sea que el dictado de Dios fue literal al profeta, le fue dictando letra por letra. Si usted le llega a quitar a los códigos una letra o dos letras, se pierde el código, no hay nada. Tiene que ser la Biblia exacta en hebreo como Dios la dio. Entonces en la Biblia hebrea empezaron a encontrar cosas extraordinarias y maravillosas, y eso demuestra la existencia de Dios, y que la Biblia hebrea era exacta y literal, y venía de Dios, porque ¿quién puede codificar matemáticamente y quién puede descifrar? Y Dios esperó 4000 años a que existieran los computadores para descubrir que la Biblia era un libro literal. Una de las herejías de hoy es, por ejemplo, suprimirle unos libros al decir que los libros de
del Génesis hay unos que no son verdad.